el asunto de la logística y la movida de espacios y todo, pero también algo que es muy importante y que es valioso reconocer en este momento, que quiero reconocer el esfuerzo y el interés por crear este tipo de eventos a los estudiantes de historia de octavo semestre. Está aquí Ángel, Juan José, Jorge, Joel, Dulce, creo que son todos los que están aquí de séptimo, ¿verdad? Y bueno, esta idea, este asunto de compartir, de trabajar este tipo de temas, viene de la inquietud de ellos, y que me gustaría que esta experiencia, si les gusta, también la promuevan en diferentes especialidades, ¿verdad?, de las que forman parte. ¿En qué otras especialidades tenemos aquí? Más o menos para hacer un diagnóstico rápido. Matemáticas, historia, formación cívica y ética. Perfecto, 3 especialidades. Esta conferencia en un principio estuvo pensada para los estudiantes de historia porque es en el marco del congreso, bueno, del simposio que crearon los chicos, pero es muy importante y me da mucho gusto porque también hoy tenemos la perspectiva muy interesante y la postura de quienes son estudiantes en secundaria, ¿verdad? Levanten la mano quienes es estudiante en secundaria para que se ubiquen los demás compañeros. Ya. Hay mucha riqueza, parecen como de aquí de la normal, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos la fortuna de compartir con ellos porque eso nos va a dar un plus de cómo ellos ven este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, ¿alguien sabe lo que es un proceso cognitivo? Acción mental para aprender. ¿Qué acción mental para aprender? Ok, vamos a ver un poquito más. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser un avioncito. Todos tienen una hoja aquí que mi asistente, Carmina, hizo favor de hacerle llegar. ¿Sí? Fíjense muy bien. La primera estrategia de esta sesión va a ser justamente hacer un avioncito, ¿de acuerdo? Paso número 1, ustedes tienen una hoja así tamaño carta, la doblamos por mitad en su ángulo más largo, en su lado más largo la doblamos por mitad. ¿Listo? Deben de tener esto. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto así, ¿verdad? Ahora esta esquina la vamos a doblar hacia el centro, por favor. Igual la otra, por favor. La otra esquina igual la doblamos hacia el centro. ¿Listo? Deben de tener este primer ejercicio, ¿ya? Ok. Ahora, esto lo vamos a volver a doblar otra vez hacia el centro. ¿Sí? Repito, esta esquina la volvemos a doblar y nuestro referente es la línea que está al centro. ¿Va? Sí. Debe de quedarles cuando doblen la primera mitad así. ¿De acuerdo? Así. Ahora vamos a hacer con el que sigue la misma, por favor. ¿Sabías? ¿En serio? Vamos a tener así. ¿Va? ¿Qué dices? Ahora lo doblamos así. Ustedes obtuvieron esta figura y ahora lo vamos a doblar hacia el centro. ¿Sí? Sí. Cuando ya está doblado hacia el centro, pónganle su nombre aquí, por favor. Sí, en cualquier lado. Hay que ponerle su nombre. Fíjense cómo está la figura. Tendría que ser al ras de la línea de abajo. Aquí. Pongan su nombre. Pues ya le pusieron avance, pero que eso sea un obstáculo para avanzar. ¿Listo? ¿Ya? Sí. ¿Esto es un avión? No. Entonces vamos a doblar hacia afuera.
vamos a doblar así. Si yo les digo que dejen en la parte de abajo un margen de 2 centímetros, no tienen con qué medirlo, entonces doblenlo como pueden. Así es. ¿Sí? Y doblamos la otra parte igual. Así es. Luego doblamos la otra parte igual, que nos quede a la misma altura de la que hicimos. ¿De acuerdo? Debe de quedarles algo así. Sí. Sí. ¿Va? ¿Listos? ¿Listos? Sí. ¿Ustedes creen que pueda volar? No. ¿Creen que pueda volar, sí o no? Sí. A ver, aviéntenlos para acá. Ven, tomar clases de... Tenemos un avión que llegó pues más lejos que todos hasta allá, el de Francisco. A ver. Creo que sigue faltando, fíjense muy bien. Porque aquí se acaba lo lúdico. Y empezamos con la cognitiva. Ahorita vamos a recoger los aviones. ¿Cuál era el objetivo de la actividad? ¿Ok? Un avión, ¿verdad? Elaborar un avión, pero un avión que no vuela, pues no es avión, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea era un avión y bueno, demostramos también y pudimos comprobar que ese avión volaba. ¿Se logró el objetivo? Sí. Pero en realidad mi aprendizaje esperado no es exactamente que saliera el avión, ese es un producto, ¿sí? El aprendizaje es lo que está en juego para elaborar ese avión. Ahora, ustedes díganme, ¿qué está en juego para elaborar el avión? ¿Qué necesitamos para poderlo elaborar? Una hoja. Saber cómo elaborarlo, ¿ok? Una hoja. Las instrucciones de cómo hacerlo. Las instrucciones. Para que ustedes puedan entender las instrucciones que les da alguien, ¿qué tiene que haber? Comunicación. ¿Qué se requiere para que haya comunicación? Un lenguaje común, ¿verdad? ¿Cómo se incorpora el lenguaje común? ¿Cómo? En base a una necesidad. En base a una necesidad, pero por ejemplo, ¿qué palabras utilizamos para la construcción del avión? Tenemos la primera que les dije, tomen su hoja, ¿verdad? Todos necesitaban saber qué era una hoja. Dice, necesitamos saber palabras. No solo la palabra, porque la palabra es la representación gráfica. Necesitamos saber qué significa esa palabra. Entonces, ¿qué significaba esa palabra? Les dije, tomen su hoja. Y a lo mejor había quien no sabía que era una hoja, pero yo les dije. Y entonces, visualmente percibieron lo que era y la toman, ¿no? Y cuando empiezo a dar la indicación, realicen un doblez. ¿Cuántos de ustedes sabían lo que era un doblez? La mayoría. ¿Ok? Y luego, bueno, el hecho de que yo fuera gráficamente diciéndoles, ¿hay aviones? Bueno, aquí creo que casi todos están igual que como yo les pedí. A ver, este no. Julie. ¿Quién es Julie Montes? Ok. Julie no siguió mis indicaciones. Vean sus dobleces, no son iguales, ¿verdad? ¿Por qué, Julie? ¿Qué hace que hayas infringido las reglas de esta manera? Nunca había hecho eso. Ok. ¿Y esto es un pretexto para no seguir lo que tu maestro te dice? No. Copié los pasos de... Entonces hiciste diferente. Lo hizo diferente a mí. Lo
¿va? Sí. Es mi alumno de octavo. Ahí está el mío, chéquelo, ahí está el mío. Está bien, ok. ¿Julie cumplió el objetivo? Sí, voló, porque voló. Hizo un avión, ¿no? Sí. ¿Y el avión llegó hasta acá? Está más lejos que el mío. No siguió exactamente las indicaciones que yo le di. ¿Pasa esto en las escuelas o no? Sí. Y entonces decimos, ay, porque este niño hizo como le dio la gana el trabajo, ¿no? Y entonces los niños de la escuela dicen, yo voy a hacer como me dice el maestro si es más tardado y yo sé otra forma mejor. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Está mal? No. Entonces, ¿por qué no está mal? ¿Qué nos supone que deben de obedecer ciegamente a los maestros, los alumnos de la escuela? No. ¿Seguir nuestras planeaciones perfectas que tardamos más de 2 semanas elaborando? No. Ah, Si me desmeten, Fíjense muy bien, fíjense muy bien. Lo que pasa es que les voy a decir algo importante para los chicos que nos acompañan. Sus maestros no llegan con cosas que se les ocurren en ese momento. Ellos tienen un proceso donde ellos tuvieron que pensar cuál era la mejor forma de que ustedes trabajaran ese tema. ¿Lo sabían? Sí. Y eso hacen todos sus maestros. Ojo con esto. Ojo con esto. Ya vimos todo lo que está implicado, ¿no? Está implicado un lenguaje común, está implicado conceptos que compartimos, doblez, etcétera. Está implicado también una percepción de tipo visual, porque yo le estoy poniendo el ejemplo y quien hubo quien lo siguió y hubo quien no, pero finalmente cumple con el objetivo. Pero si mi objetivo es que aprendiera el proceso tal cual yo se lo enseñé, ¿Julie lograría el aprendizaje esperado? No. Pero si el objetivo es elaborar un avión, ¿lo logra? Sí. Yo les pregunto, ¿cuáles son los objetivos en educación secundaria que tenemos que lograr? ¿Cuáles? Se supone que ellos tienen que aprender. Ah, que también esto es diferente. Tazo. A ver, Jesús, ¿cuánto Jesús? Ah, maestro. ¿Por qué lo hizo diferente? Pues. Pudiéramos considerar que utilicé, por decirlo de alguna manera, una técnica propia. Sí, y es una preconcepción. Significa que él ya tiene una idea de cómo se deben de hacer las cosas. Y la mayoría, ¿tu hija? Esto está anónimo, con un garabato ahí. Sí, también es diferente. ¿Ese es el tuyo? No. No. ¿De quién es este? ¿De la firma? ¿También? ¿Por qué lo hizo diferente? ¿O de quién es? ¿No es? ¿Quién firmó este? No tengan miedo. Nada más. Ah, él le copió el. Uy, ya ya Muy bien. Vamos a avanzar entonces con otro pequeño diagnóstico. Este fue un pequeño diagnóstico, ¿sí? Ahora, si yo les pregunto qué procesos cognitivos, asistente, avance. ¿Qué procesos cognitivos están inmersos en este asunto de la elaboración del avión? Si no sabemos qué es un proceso cognitivo, pues va a estar un poco más complicado, ¿no? Bueno, contesten para sí mismos esto. Cuando planeo la secuencia didáctica que seguiré durante la sesión de trabajo, A. Pienso en actividades y mecanismos de control de grupo y disciplina. B. Pienso en lo que tienen que aprender y en función de ello, pienso la estrategia para lograrlo. C. Pienso en las actividades más llamativas para hacer la clase divertida. D. Pienso en las estrategias que son adecuadas para aprender historia. Bueno, el ejercicio de historia, pero puede ser en matemáticas, en lo que sea. ¿Cuál de estas acciones siguen ustedes para planear? ¿Qué es lo primero que piensan? Y luego ya se fueron a observación y luego vieron que el grupo es bien intranquilo. No, yo necesito poner algo de rigor y entonces lo primero que hacen es un reglamento en una cartulina. Entonces llegan y pegan el reglamento y les dicen,
Estas son las reglas que vamos a seguir. Quien se salga de ahí, puntos menos. Yo los he visto. ¿No? Y eso tiene, y entonces viene dentro de la planeación. A veces todas estas las consideramos para hacer el plan o la serie de pasos que vamos a seguir para trabajar la clase. Luego tenemos otro. Cuando realizo mis prácticas, ¿mis alumnos aprenden? Levanten la mano quien sus alumnos aprendieron cuando ustedes practicaron. ¿Alguna vez? ¿Todos? Pues se supone que cada que practican. ¿Todos los alumnos o algunos alumnos? La mitad tiene Me preguntan todos o algunos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué dice el artículo 3º constitucional? ¿Solo algunos ciudadanos tienen derecho a desarrollar sus facultades? No. ¿Solo algunos ciudadanos tienen derecho a una educación de calidad? ¿Qué dice? Yo les pregunto, ¿todos sus estudiantes aprenden cuando ustedes dan sus clases? No. En una semana no. Ni en un mes. A ver, ¿escuchamos? Es porque no quieren aprender. Pero los nuestros son buenísimos. Sí. No te sientas comprometido. Ojo con esto, ¿eh? Chequen esto, dice, es su perspectiva porque es su postura, no él está interesado y trata de aprender, pero también es una realidad que no siempre estamos en condiciones de aprender tal cual llegan a darnos la clase. Exactamente, o sea, yo como pues, estudiante noto mucha diversidad en el salón, ya que algunos maestros están capacitados para satisfacer algunas necesidades especiales como es el TDAH. Entonces, pues, creo que de alguna manera, pues, es muy difícil de que todos aprendan de la misma manera. ¿Y cómo sabes que no están capacitados? Porque realicé una encuesta, el cual hicimos en la ponencia, donde de los 7 maestros que entrevistamos, solamente uno se sentía capacitado para atender estas necesidades. Pues vimos que la mayoría pues, estaba capacitado. Déjenme contextualizarlos. En la escuela secundaria donde está... ¿Le avanzas igual que sí? En la que está muy... hay muchos niños con esta condición diagnóstica, así saben lo que es el TDAH, trastorno déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es eso? Se oyen bien vagos. Sí. Y no solo son vagos, son muy inteligentes. Sí. Entonces, pero bueno, ahorita lo vamos a checar. Tenemos aquí estas imágenes que cuando yo las vi dije, ay, me acordé de los estudiantes de la normal, ¿no? Porque en cuanto piensan en una planeación, ni siquiera piensan en qué pasos van a seguir, piensan en cuántos colores van a meter a sus materiales que van a llevar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Oye, a ver, en la vida real, los maestros reales de las escuelas secundarias llevan favoritos de colores. No. Ni los resultados. Solo los practicantes. Y eso pasa, ¿por qué? ¿Por qué llevamos este tipo de materiales? Porque me dijeron que era importante el material didáctico. Sí, ¿por qué más? Para llamar la atención. ¿Y por qué? Para hacerlo divertido. ¿Por qué quieres llamar la atención? Porque tienes el temor de presentarte por primera vez ante un grupo y quieres hacerlos que entiendan que con algo de color ellos digan, esta materia va a ser divertida o vamos a ver esto, como que se entretengan, se impacten con eso para poderles transmitir la información. ¿Y dónde leyeron que los dichos en automático se impactaban con los colores? A ver, maestro Joaquín, por favor. Bueno, yo pienso que la mayoría de las veces se hace porque lleva una propuesta distinta. Tan criticado es el maestro de cualquier asignatura, bueno, hay que ir a vender la propuesta de una forma distinta. ¿Esto está mal? No. ¿Saben qué sí está mal? No saber qué procesos cognitivos vamos a desarrollar con eso. Pero seguimos en el anonimato del proceso cognitivo. Pero estoy dando pistas. Por favor, siguiente. ¿Y qué pasa cuando llevo mis materiales maravillosos? Pues están muy cansados los alumnos de la secundaria, no sé qué les pasa, pero les da sueño, hasta mis papeles de colores. Y entonces lo que hacen es que los empiezan a aventar y bueno, ya escribieron recaditos y se los pasaron, o
Eso es en un caso, en otro caso lo hacen y entonces hacen la actividad que ustedes les dijeron y ustedes regresan de las jornadas así. ¡Mire! Está maravilloso, ¿ya vio qué bonito trabajo? Y entonces les digo, sí, sí está bonito. ¿Y cómo me dices qué parte de ese trabajo dice que logró el aprendizaje esperado? Y entonces así como que, pues sí lo hizo. Sí, ya sé que lo hizo, está muy bonito. ¿Y qué dice que logró? Es que mire, sí puso ahí algo. O en el caso de los de matemáticas, mire, es que sí llegó el resultado final. Es que mire, hizo tan gráfico bonito. Y es que mire, hizo el mural. Vea qué padre está todo coloreado y con imágenes y todo. Le quedó muy bien. Y cuando el INE los evalúe, tanto para ingresar al servicio como para su permanencia en el servicio, les va a decir que ustedes argumenten cómo a través de ese producto ellos lograron el aprendizaje esperado. Y me preocupa un poco que ustedes no saben. Pero bueno, no se preocupen, no todo está perdido, hay que leer como... ¿Cuánto les falta para salir a los de octavo? ¿3 meses? Entonces ellos todavía tienen otros 3 meses y los demás tienen un poco más. ¿Avanzamos, por favor? Muy bien. ¿Qué hace el estudiante normalista cuando vuelve a las jornadas? Pues padrísima su experiencia. Se me olvidó poner la imagen de las catarsis ahí. Es que no me hacía caso, maestra. No me hacía caso. Y es que, hubiera visto así, bueno, unos y otros, no, padrísimo. Mire las cartitas que me hicieron. Soy su mejor maestra que han tenido en la vida. Y bueno, está muy bien, ¿no? Y llegan así muy, no, es que la prefecta me arruinó la clase, y es que llegaron a darles un aviso, y entonces todo se vuelve en contra de sus logros. Y bueno, ¿qué pasa? Lo primero que se enfrentan los estudiantes a su regreso es la sistematización de sus resultados. El asunto es que a veces llegan sin resultados, ¿no? Se han de haber acordado de algo. Entonces, primero sistematizan los resultados y entonces está la compañera normalista que llega con sus trabajos muy bonitos y está el otro que tiene un montón de trabajos que revisar y nada más empieza, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Entregó, punto, 10 puntos en 10. Ah, no, tiene 8 puntos, sacó 8. ¿Sí o no? Esos son los mecanismos de evaluación y eso pasa. Pero luego viene un reporte de resultados que los maestros de OPD es una asignatura que ellos tienen donde se les pide que evidencien si fueron buenos maestros. Entonces dicen, sí, fue buen maestro. Todos me estaban poniendo atención, todos absolutamente. Entonces me fue muy bien y todos me felicitaron. Miren, me dieron cartitas, las cartas que estábamos hablando. Pero en realidad la cosa se volca hacia el estudiante cuando se le pregunta, a ver, dime qué aprendieron. Pues aprendieron sobre la revolución. ¿Qué? Y el trabajo nomás tiene la cara del Zapata ahí, a la mitad. ¿Y qué aprendió de la revolución? Porque Zapata participó en la revolución. ¿Y qué decía el aprendizaje esperado? ¿Que supieran cómo se llamaba la persona que participó en la revolución? No. Entonces, luego llegan y, bueno, la idea de enseñarles cómo funcionaba el mayor que y el menor que. Y entonces llegan y, miren, todos me resolvieron muy bien. Todos los ejercicios lo lograron muy bien. Y bueno, ¿cuál era la finalidad de aprender el mayor que y el menor que? ¿Contestar los ejercicios? A veces los aprendizajes esperados de matemáticas se resuelven. Pero entonces resuelve, yo presento nada más que si contestó el ejercicio. ¿De veras es aplicable? Ahora yo les digo algo. ¿Cómo se llama el modelo educativo en el que están los planes de estudio vigentes? Ese es el número del modelo, pero el modelo educativo es por competencias. Por competencias. ¿Qué hace un alumno competente? Que resuelva una multiplicación, que resuelva un problema matemático. ¿Qué lo hace competente? A ver. Aplica el conocimiento, pero además sabe hacer las relaciones pertinentes entre un conocimiento y otro para enfrentarse a la situación. ¿Eso es competencia? Eso es habilidad. Eso es habilidad. ¿Leer es competencia o es habilidad? Habilidad. ¿Escribir es competencia?
competencia o es habilidad? ¿Hacer un mapa conceptual es competencia o es habilidad? Cuando va a la tienda y le dan un cambio mal, ¿es competencia o es habilidad? Es competencia. Es incompetencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La competencia es un macro y las habilidades son todos esos componentes que ellos necesitan para ser competentes. Hay 5 ámbitos de competencia que tenemos que desarrollar en educación básica, que son para la vida. ¿Qué? Sí, son las competencias para la vida, así están rotuladas. ¿Cuáles son? Las primeras 3. No. ¿Competencias? No, la de convivencia. Comprensión del entorno físico y social, o natural y social. Esa es una. ¿Son los campos o? De ahí surge. Sí, pensamiento lógico matemático, comunicación. Pensamiento lógico matemático, lenguaje y comunicación. El de comprensión del mundo social natural y el de convivencia. ¿Sí? Las habilidades para la convivencia. ¿Sí? Ok. Fíjense muy bien. Todo lo que nosotros hacemos no nada más es para lograr el aprendizaje esperado. Además, ese aprendizaje esperado ya está diseñado para cumplir el logro de esta competencia. Si un estudiante resuelve una serie de problemas matemáticos y además cuando va a la tienda identifica que le hace falta el cambio o que dice, a ver, ¿cuánto cuesta esto? Esto y esto. Y luego ya vio el gansito y se le antojó y así de... ¿Y el gansito cuánto cuesta? Ah, ya lo puso, ¿no? Y entonces empieza plip, plip, y entonces empieza a ver la cuenta. Y entonces va sumando, es una habilidad, ¿no? Y entonces se queda, si quiere ya está ahí, estoy lleno. Pero el gancito sí. Esto es una competencia. Cuando él ya toma decisiones, las mejores decisiones, y es capaz de aplicar lo que ya aprendió en la escuela, es una persona competente. Y eso busca este modelo educativo. Pero para lograr todas esas competencias debe ser muy hábil, entonces debe desarrollar muchas habilidades. Y estas se cristalizan luego en los aprendizajes esperados específicos. ¿Pero qué creen? Además de eso, ustedes traen el yugo. ¿Saben lo que es el yugo? Sí. ¿Qué es el yugo? El yugo, bueno, es el que se le pone a los bueyes. Sí. Es como, parece como esposas que se les pone aquí en el cuello a los bueyes para hacer los trabajos forzados. Sí, el yugo se pone en el cuello de las bestias para luego de ahí conectar la yunta. ¿Sí? Y esa yunta a su vez tiene una especie de palanca así con una forma de pico de disco que es el arado. Entonces conforme el buey avanza, pues el yugo permite que jale el arado, que aparte es muy pesado, ¿no? Pero ustedes traen un yugo. ¿No saben? Están a tiempo, dedíquense a otra cosa. Pero les aclaro que solo es un cambio de yugo, porque en todas las profesiones hay cosas que hacer. Entonces, bueno, tenemos el artículo 3 constitucional, tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación, Reforma Educativa, que además de calidad. Esa palabrita no existía en el artículo 3. Ya está. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a la escuela secundaria a trabajar y hacemos mal nuestro trabajo, ¿qué estamos haciendo? Violando la ley. Porque la ley dice que es de calidad, entonces no hay que ir a improvisar, no hay que ir a hacer cochinadas a la escuela, porque estamos violando la ley. Ah, ¿verdad? Imagínense cuántos estaríamos en la cárcel, no nos alcanzarían los cerezos ni los efebiosos ni nada. Pero bueno, para lograr esto se crea el organismo que todos conocen y es muy amado por todos nosotros, se llama el INE, ¿verdad? El INE, Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Entonces, este instituto lo primero que hizo fue hacer una evaluación de cómo está el sistema educativo. Claro que a nosotros nada más nos bajaron pues el golpe de lo que tenemos que hacer, pero en ese análisis hay de veras un análisis de las condiciones que existen. Y bueno, este organismo además, una vez que hizo el diagnóstico, genera una recomendación. ¿Por qué no hace ley el INE? ¿Por qué no emite una ley?
sabe que no se puede cumplir? No está capacitado. Porque no es un organismo que tenga esa jurisprudencia o esa facultad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Se crea el organismo y ellos dicen, ya hice este diagnóstico y de plano ocupas que tus maestros evalúen. Necesitas que las planeaciones que hagan sean argumentadas. Necesitas mejorar las condiciones en este sentido, que por ejemplo ya no les des carrera magisterial y todo eso, porque ¿sabes qué pasa? Entraron a carrera magisterial y ya no quieren trabajar. ¿Sabes qué pasa también? Resulta que luego no van a trabajar. Resulta que si no están aptos para enseñar. Entonces, si no están aptos, imagínate los resultados que hay, ¿no? Entonces, una serie de recomendaciones. ¿Y qué se hace? Entonces, estas recomendaciones, ¿a quién creen que se las hicieron? Al Ejecutivo Federal. ¿Sí? ¿Cuántos organismos autónomos descentralizados hacen eso? La ONU, la UNESCO, la OTE, y en nuestro país a nivel nacional el INE hizo esta recomendación al Ejecutivo Federal, que a su vez lo consensúa con su equipo de trabajo y pues bueno, crean una ley que se llama la Ley del Servicio Profesional Docente, decretada en 2013. Y esa ley nos dice cómo tenemos que trabajar y cómo tenemos que evidenciar que logramos lo que se nos está pidiendo, que es el aprendizaje esperado, que los muchachos aprendan. ¿Sí? Entonces hay una ley, para que vean, todos sus maestros violan la ley si no les enseñan. Anotemos. Y bueno, el INE también hizo un análisis de los estudiantes normalistas y pues dicen que los estudiantes normalistas pues somos pobres. Yo soy egresada normalista y efectivamente somos pobres. Luego dice que las condiciones en las que estudiamos no son del nivel superior. Estamos como en secundarias grandes. Entonces, hay exigencias a las escuelas para que mejoren esta condición. El nivel de aprovechamiento no es como deberíamos. Sin duda tendrá que ver la culpa de los maestros y las escuelas. Ustedes no han de tener ninguna responsabilidad en eso. Y bueno, y el logro del perfil de egreso no se logra. Entonces, es un informe que se emitió en el 2015. Vamos a avanzar. Yo tengo que lograr que ellos aprendan y aquí les voy a dar nada más una versión de lo que es aprendizaje, porque hay muchísimas. Esta versión es de Scheuber y de la Cruz se llama. ¿Qué es el aprendizaje? Proceso de cambio cognitivo. ¿Me fue igual, sí o no? ¿Sí? ¿Aprendieron a hacer aviones? Sí. Cuando les vuelvan a pedir un avión, ¿lo van a hacer como yo les dije? Sí. Algunos. Otros no, porque lo que yo les enseñé no les modificó su percepción o su representación de cómo se debe de hacer un avión. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo cómo lo identifico? Lo identifico a través del producto que ustedes elaboraron. Y bueno, ¿qué es el proceso de cambio cognitivo? Pues son generar transformaciones relativamente duraderas. ¿No les pasa que enseñan algo y al día siguiente ya no se lo supieron los muchachos? Sí. ¿Y ustedes cómo le hacen para olvidar todo en segundos? A ver, platíquenme. No explican bien. ¿No explican bien? Los maestros siempre son los culpables, acostúmbrense. No es que lo olvidemos, sino que no lo aprendemos. Los profes son excelentes. Si hay algún abuso de poder me avisas y yo veo cómo lo resuelvo. Entonces, ¿saben qué, maestro? ¿Sí? Eso es interesante porque, bueno, aquí dicen que tiene que ser duradero, tanto en los recursos y las habilidades que un niño o una niña puede disponer en sus interacciones con el entorno, como los motivos y las metas que los animan a lograrlo. Entonces, efectivamente dice, pues no me pareció tan importante como para recordarlo, ¿no? Hay cosas más importantes, como por ejemplo darle like a alguien en Facebook. Y también hay cosas más importantes como preocuparme por los problemas que tengo en mi casa. Y hay cosas más importantes como ver cómo supero este asunto de la etapa de que me bulean en el salón, de que cada que llego me dicen cosas. Hay asuntos más importantes como que mis papás se están divorciando, o como que tengo problemas de otro tipo, o que mi papá perdió el trabajo y están de la patada en mi casa. Hay cosas más importantes que esto, ¿no?
Hay un libro de Santos Guerra que tiene un capítulo que dice que cuántas patas tiene un artrópodo, se llama el capítulo, es breve. Entonces habla de que una maestra le dice, Juanita, póngase de pie. Juanita se ve. ¿Cuántas patas tiene un artrópodo? Y ella así de, ya quisiera yo tener sus problemas. No, eso le contestó. Y entonces viene la reflexión detrás de todo esto que tiene que ver mucho con el asunto de ¿por qué creemos que nuestra materia es tan importante? Si ni siquiera somos capaces de identificar dónde la puede aplicar nuestro alumno. Pero ya, como somos maestros, él tiene la obligación de aprenderse todo lo que yo le diga. Y si no ocurre prueba, es más, de hecho ya ni reprueba, pero sacan 6. Y entonces se van con el 6 de la deshonra. Pero bueno, ¿qué pasa cuando alguien aprende? Yo tengo que darme cuenta que aprendió. ¿Cómo me doy cuenta que aprendió? Aprender, ¿se fijan? Aprender, que viene como de quedarse con lo que le enseñaron. ¿Cómo me doy cuenta que alguien aprende? ¿Cuál? Cuando la información o cualquier tipo de material presentado lo apropia y lo utiliza en su vida, porque le hay un significado positivo. Ok. Entonces, si la definición de Juan es esa, de que cuando yo le di una información, él se la apropió y luego la aplicó en su vida, yo quiero pensar que él tiene una evidencia de que su alumno hace eso. ¿No? ¿Sí? Porque si yo digo, no, se lo apropió y lo aplica en su vida. Ay, no me imagino si lo andan siguiendo a ver si lo ¿O cómo es este? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Con una evidencia. ¿Y cómo podría ser esa evidencia que me permitiera ver que él lo aplica en su vida? ¿En un examen? O cuando haces que formule, por ejemplo, en la competición matemática, cuando haces que formule algo sobre lo que le acabas de enseñar, entonces él hace la aplicación de lo que está aprendiendo dentro de un ejemplo que a él se le va a hacer familiar o relacionado con vida cotidiana. Muy bien, Carlita, como un ejemplo más tangible. No sé, en las ecuaciones. Cuando tú le dices, Una ecuación, son bien importantes para la vida. cuando tú le dices a un alumno, si vas a la tienda y compras 2 sabritas y compras un refresco de 10 y te cobraron 20, ¿cuánto te cuestan las sabritas? Entonces el niño a lo mejor mentalmente hace una ecuación sin saber que está haciendo una ecuación y te resuelve cuánto cuestan las sabritas, por decirlo así. Te dice, 5 pesos porque son sabritas y más 10 son 20. Sí, a mí me suena más bien así como un interés de adolescente. Pues me gusta Pedro y me gusta Juan, ¿no? Pero Juan tiene novia. Y entonces hago el despeje de la novia. Es que ya tengo cuál me queda, pues no, siguen estando libres los dos, ¿no? Pero resulta que al momento de hacer el despeje, yo sigo en el problema de la disyuntiva de por cuál me inclino, ¿no? Pero resulta que no me gusta ninguna. Y entonces, pues hago ahí por eliminación, método de eliminación, y pues mejor no me preocupo por ninguno. Así, y bueno, otro. Así de sencillo, es una ecuación con 2 métodos, el de despeje y el de eliminación. ¿No? Pero no les van a estar preguntando, ¿qué opinas de los hombres? ¿Tienen novia? ¿No tienen novia? ¿Les interesa? Pues no. O sea, en realidad, ¿pero qué creen? ¿Se acuerdan lo que vimos en la diapositiva anterior? Usted le tiene que demostrar al INE que ellos lo logran. ¿Cómo le van a hacer? Desde que piensan su planeación, tienen que pensar en un producto que evidencie eso. Los expertos dicen, primero pienso que voy a evaluar y luego planeo. ¿Por qué? Porque necesito ver primero qué producto debo obtener para luego pensar el proceso para llegar a ese producto. Pero bueno, no se preocupen por eso. El asunto es que cuando ustedes saben lo que es el aprendizaje, tienen que saber quién lo logra y quién tiene dificultades. Con quién lo logra no hay bronca, porque pues le entrego el producto y hace el producto bien y me lo entrega y pues ya sé que aprendió. ¿Y qué pasa con los que se perdieron en el proceso? O los que van los días no a la escuela y van el último día para el examen.
vamos a pensar en solo alumnos responsables que están todo el día, porque en esos casos le echan la culpa a la familia y al niño que no va. Entonces, vamos a pensar en el niño que sí va. Entonces el niño va todos los días, es callado y nada más me está viendo así, pero nunca hace el trabajo que le pido. ¿Qué pasó con él? Porque platica. ¿Y qué pasa cuando platica? Se distrae. Y entonces, ¿qué pasa con mi actividad? Yo ya le dije que tiene que ser un periódico moral. No hay problema, él ya sabe lo que tiene que hacer. El asunto es que no sigue los pasos correctos. No sigue los pasos correctos. ¿Qué significa? Que en ese proceso que yo pensé en mi planeación experta, ellos perdieron el hilo de los pasos. Y el hilo de los pasos tiene una intención cognitiva, todos y cada uno. Espero que así sea. Pero bueno, avanzamos. Qué hermoso, ¿verdad? Así de complejo es el asunto cognitivo. Está sencillo. Es muy sencillo. Los procesos cognitivos se componen de tres fases. Tres fases, que son las que están en las flechas. Primera fase, memoria sensorial. Segunda fase, memoria a corto plazo. Tercer fase, memoria a largo plazo. Y entonces les digo a mis estudiantes que cuando escuchen el discurso del... Corten las gracias. Cuando escuchen el discurso del presidente, ya no se preocupen, nadie va a memorizar nada. Solo reflexión y reflexión, reflexión. Y yo dije, ¿sobre qué vas a reflexionar cuando no tienes información para reflexionar? ¿No? Y entonces echó por la borda los 120 años de investigación neurológica respecto a las fases de la memoria. Pero bueno, el asunto es que estas son fases. De pronto decía, ¿la memoria es un proceso cognitivo? Sí, forma parte del proceso y está dividido en tres. Ahora, dentro de este proceso, que tiene tres fases, estas fases tienen especificaciones cognitivas. Un proceso cognitivo es desde que percibimos la información hasta que se convierte en un conocimiento. Así. Entonces, la primera fase, que es la memoria sensorial, la percepción, ¿a través de qué percibimos? Sentidos. ¿Qué son? Hi-fi, a ver. Vista, olfato, tacto y audición. ¿Sí? Entonces tenemos todos esos 5 sentidos. Y los maestros es lo que hacemos. Llegamos, hasta les hacemos un test de canales de aprendizaje, ¿no? ¿Sí o no? Todos son visuales. Así que voy a llegar con papelitos de colores, un montón de videos y canciones, ¿no? Que hablan de algún problema social. Porque son todos visuales. ¿Qué significa eso? ¿Que están sordos? ¿Que no perciben nada? ¿Que no huelen? ¿Que no les sabe nada? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un canal? ¿Conoces un canal de aguas negras? ¿Qué es un canal? No, hija, eso lo platicamos antes que normal. Bueno, estamos hablando de un canal, estamos hablando de un conducto, ¿no? Es un conducto. Y entonces los canales de aprendizaje son esos conductos a través de los que aprendemos y percibimos la información. Entonces estamos así en nuestra vida, desde que nacemos, percepción todo el tiempo. Pero ahí no se quedan las cosas. Yo no sé por qué creen que con el test de canales de aprendizaje resolvieron su vida magisterial. Ahí no queda. ¿Qué pasa con esa información que se percibió? En la memoria sensorial dura medio segundo la información. ¿Qué significa? Que si yo volteo así, alcanzo a ver todo lo que hay, pero no se me queda en memoria a largo plazo. ¿Sí? Esa es la etapa de la percepción. Y luego pasa a la memoria a corto plazo. En la memoria a corto plazo dura de 20 a 30 segundos. Pero la memoria a corto plazo solo alcanza a retener 7 elementos a la vez.
significa que si a mí me enseñaron el avioncito, yo me concentro y sigo cada uno de los pasos, puedo transitar esto hacia la memoria de largo plazo. El asunto es que la memoria a corto plazo funciona como un embudo, ¿ya la vieron aquí? Hay un puño de información y de esa información solo van a pasar 7 elementos máximo. ¿Cuáles creen que son los que pasan? Los más interesantes, los que me parecen nuevos, los que me llamaron la atención. Y ahí está el primer reto, ¿no? ¿Cómo le presento al estudiante mi información o lo que tiene que aprender de manera tan atractiva que la absorba entre esos 7 elementos y no que el teatral está pegando, entre que aquella muchacha ya le guiñó el ojo, que trae la bronca acá y que está checando el celular? ¿Cómo logro que la información que yo le estoy dando entre dentro de esos 7 elementos? Y a eso súmenle que ustedes lleguen. Las ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales son bla, 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 bla. Y si se distrajo y se le fue un elemento importante, él no la va a entender. Si no la entiende, si no la asimila, jamás va a pasar a la memoria de largo plazo. ¿Pero qué creen? Ahí no termina todo. Porque para que pasen esos procesos estamos... ¿Qué necesitamos para que alguien reciba información? ¿Qué proceso cognitivo? Para que alguien perciba información. Vaya café. Tener un conocimiento. Identificarlo. Primero, identificarlo a través de la abstracción. ¿Qué es la abstracción? ¿Qué es la abstracción? La abstracción es que cuando yo veo algo, ¿estoy viendo esto? ¿Qué es? Pero para que digan una manzana ya pasó todo esto. Porque llegaron hasta el conocimiento donde evocan que esta imagen es una manzana. Lo primero que hago es percibir la etapa de la percepción. Entonces abstraigo las partes que integran este objeto. La forma, el color, el tamaño, la textura. Entonces, todas esas características, cuando yo las jalo, estoy abstrayendo. Es un proceso cognitivo la abstracción. Y luego ustedes les dicen, pónganse a leer y obtengan lo más importante. Es una abstracción. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo. Una vez que abstraíste todo y todo esto, viene la etapa de la asimilación, cómo lo incorporas, con qué lo relacionas, la relación, la comparación y todo esto. Entonces esto pasa en la memoria a corto plazo rápido y cuando ya me pareció significativo e importante pasa a memoria de largo plazo. Entonces ya puedo analizar, ya puedo inferir y una serie de otros verbos que vamos a ver ahorita más adelante que son procesos cognitivos. Ahora díganme, ¿qué es un proceso cognitivo? Ajá. Sí, la manera en que se abstrae es una parte. Ahí van más cosas a ver si se complementa su definición. Esto no es lo único, porque los humanos somos complejos por culpa de nuestros lóbulos frontales, que ocupan casi el 30% de nuestro cerebro. Entonces, este proceso cognitivo, hay otras cosas que están metidas en él, y son las emociones, ¿sí? Que una emoción es sacar un sentimiento o algo, ¿no? Entonces, ¿qué emoción me remite el aprender eso? ¿Qué emoción les transmite la manzana? Hambre, muy rico, ¿no? Me la como muy sacio, esa sensación de hambre que me da, etc. Entonces la asocian con algo agradable, ¿verdad? Feliz pudiera ser. Y entonces ahí está en juego la emoción. También está en juego la representación. ¿Esto es nutritivo? Sí. ¿Sabroso? Sí. Esas son sus representaciones. Porque ustedes ya vivieron la experiencia con este objeto llamado manzana y ustedes ya tienen una representación de lo que es, para qué sirve y cómo saben. ¿Qué pasa? Llegamos a la escuela y nuestros alumnos no van en blanco, traen representaciones, ¿no? Y entonces nosotros queremos que ellos crean que la representación que le ofrecemos nosotros es mejor que la que él tiene. ¿Sí o no? Pero no les damos elementos tampoco. También tenemos el consciente y el inconsciente. ¡Sas! ¿Y eso qué es? Sí lo han oído, ¿no?
Dicen, ay, mi inconsciente me dice que no la haga tarea. Más bien su consciente es el que les dice que no la hagan, pero el inconsciente sabe que lo van a reprobar. Y entonces empieza esa lucha así interna. Si no llevo ese trabajo, y entonces un domingo por la noche, imagínense nada más. O sea que sí es real. Tenemos el consciente y el inconsciente que también está en nuestro cerebro. ¿En qué plano creen que trabajamos los maestros? Ambos. Esto se asocia, ahí les va, esto se asocia con el aprendizaje explícito, que trabaja en el margen consciente, y el aprendizaje implícito, que tiene que ver con lo no dicho verbalmente, pero que se entiende, ¿no? Hace rato hablábamos con un estudiante y le decía, si vamos por el pasillo y te digo, hola, y él le hace, y sigue caminando, ¿es explícito o implícito? Explícito. ¿Sí? No me dijo nada ni me agredió. Solo me dio una mirada de esas que agrian la leche. ¿Cortan la leche? Y entonces yo intuyo inmediatamente que hay algún problema ahí. Y entonces se evoca una emoción. Y luego empieza todo mi proceso como, ¿qué le hice? ¿No? Y entonces empiezas a razonar, a reflexionar, y luego te regresas hasta la abstracción, bueno, a ver qué pasó. Y entonces no se te olvida, ¿o sí? O cuando la abuela dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Vas a llegar así, ya ni saludas, porque no te va a contestar, ¿no? Entonces, hay un autor que se llama Juan Ignacio Pozo, es psicólogo, y él dice que la información que llega al inconsciente tiene más posibilidades de ser duradera que la que está en el margen de la conciencia. Entonces, ¿qué podemos hacer los maestros? Sí, y el asunto es que eso no está lejos de lo que hacemos o de las teorías, porque, por ejemplo, ¿qué dice Ausubel? ¿Qué dice Ausubel? Que el aprendizaje tiene que ser significativo, que me signifique. Significa que no está solo en el margen de lo explícito, de, esto es importante para tu vida, no. Significa que yo entienda que la intención de tener o conocer o poseer ese conocimiento me va a servir para algo. ¿Se fijan? No está separado de... Luego tenemos el asunto de los comportamientos, que antes de las teorías cognitivas, pues era lo que rifaba, dicen los muchachos, ¿no? Lo que se imponía, lo que se utilizaba. Yo les pregunto, ¿hay alguna teoría que habla del asunto de los comportamientos? Díganlo, no es pecado. A mí también me dijeron que era pecado. El conductismo, ¿no? No en el sentido de la campanita de Pavlov. Bueno, les cuento la historia. Había un investigador que estaba viendo cómo funcionaba el asunto del comportamiento y cómo hacer que alguien hiciera algo que tú quisieras. Y entonces tenía un perro. Y entonces, cuando le servía de comer al perro, le sonaba una campanita. Y al día siguiente le servía de comer al perro y le sonaba. Y al tercer día sonó la campanita. ¿Qué creen que esperaba el perro? Entonces él decía que los comportamientos eran condicionables, que si tú entrenabas una y otra vez en un comportamiento específico, ibas a obtener la misma conducta cada vez que lo hicieras. El asunto que eso no es lo único. Y las teorías cognitivas no dicen que eso no sea cierto tampoco, porque luego dicen, no, ay, llegué, ¿cómo les fue? Ay, maestro, hubiera visto, qué conductista era el maestro. Y yo, ¿qué conductista? Pues qué bueno, ¿no? Y ahorita ser conductista es ganancia, porque luego no somos ni una cosa ni otra. Y entonces llega y el maestro era bien conductista. ¿Por qué? Es que les dictaba. ¿Y qué más? Y les preguntaba de memoria las cosas. ¿Y ya? Sí. El conductismo tiene toda una teoría, todo un proceso para lograr un cambio de comportamiento. Pero no está peleado con los asuntos cognitivos. Simplemente el conductismo se basa en yo hago esto y obtengo esta respuesta. Y las teorías cognitivas se preocupan por qué pasa en la mente del sujeto para lograr ese cambio o ese comportamiento. Entonces, está muy fácil, ¿no? Por eso les digo que se dediquen a otra cosa. No es fácil. Y
Y ustedes tienen que decirle al INE, mira, sí lo aprendió, sí logró un proceso cognitivo. ¿Cómo le van a hacer? Si no saben ni lo que es. Les voy a dar más pistas para que vean que sí está más fácil. ¿Avanzamos? Tenemos algunos teóricos, yo creo que esto ya lo han visto, ¿no? Que ya se molestaron por hacer las clasificaciones. ¿Yo para qué me estreso? Ya las tienen, ¿no? Tenemos la taxonomía de Bloom, que obviamente no es muy visible para todos ustedes, tampoco es la intención que leamos las partes que la integran. Y entonces Bloom hace unas clasificaciones en cognitivo, psicomotor, interpersonal, perceptivo, afectivo, etcétera, ¿no? Y que todo esto le permite al estudiante llegar a un aprendizaje reflexivo. Y él las describe y las acomoda, etcétera. Tenemos otra, que es la taxonomía de Marzano. Entonces el Marzano dice, pues bueno, todo conocimiento empieza aquí. Conocimiento, y luego hace una serie de verbos que tienen que ver con el conocimiento. Por ejemplo, define, dice, define, describe, dibuja, identifica, clasifica, memoriza, nombra, rescata, reconoce, dice. ¿Qué significa? Que si yo quiero saber si un alumno ya conoce, pues por lo menos me tiene que decir lo que yo le estoy diciendo. Por lo menos tiene que describir, por lo menos tiene que... Entonces yo ya sé que él conoce. Pero luego si quiero aumentar la complejidad, es como la manecilla del reloj, me voy al asunto de la comprensión. Entonces una es confirmar que recogió la información y la otra es confirmar que la usa. Y entonces les describe otros verbos ahí operativos. ¿Y estos verbos para qué me sirven? Pues para ver qué específicamente se convierte en una acción en el otro para yo saber que sí lo logró. Por ejemplo, en la comprensión tenemos cambiar, ilustrar, restablecer, identificar, transformar, parafrasear. O sea que si un alumno le digo, a ver, ¿qué es la revolución? ¿Qué es la revolución? A ver, ¿qué es la revolución? Es un movimiento que hicieron los mexicanos. Un movimiento que hicieron los mexicanos. ¿Quién más? Cuando fue la quita Porfirio Díaz del poder. Ok, se asocia con eso. ¿Qué es la revolución? Una lucha. Un hecho histórico. Cuando los mexicanos exigen sus derechos. ¿Mande? Un cambio. La revolución es un cambio. Y obviamente se llamó Revolución Mexicana porque hubo un cambio en México, ¿no? En ciertas condiciones. ¿No han oído de, oye, y este coche está bien chido, ¿cuántas revoluciones hace el motor por minuto? ¿Cuántos cambios? ¿Cuántas veces gira la polea del árbol de levas para que la potencia del motor, ¿no? Entonces, una revolución es justamente un cambio. Pero hay que trabajar eso con tus maestros. ¿No? A ver. Sí, todos y cada uno. Pero hay más. Hay más. Pero esos son un ejemplo. Y hay algunos que no están ahí definidos. Pero eso no significa que porque no están en la taxonomía yo no lo puedo entender. Hay algo que tenemos que entender. ¿Quién tiene la razón? Ustedes díganme. ¿Quién vota por Piaget? ¿Ah? ¿Vygotsky? Yo. Ok. ¿Auswelt? ¿Novak? ¿Bloom? ¿Marzano? Fíjense muy bien. No hay verdades absolutas. Todos y cada una de estas teorías tienen su postura. Bueno, son planteamientos. Tienen su postura de cómo ven el aprendizaje. ¿Qué significa? Que si yo llego a la escuela y quiero que entiendan cómo son las agrupaciones, entonces les digo, cada quien va a traer 5 pelotitas de unicel, ¿verdad? Y entonces júntense en equipos de 5. Si juntan en equipos de 5, o de 2, o de 1, y que uno exponga o que socialice, es Vygotsky. Por donde lo vean. ¿Sí? ¿Y qué significa? Porque, ay, es que chin, yo no quería usar a Vygotsky porque a mí me encanta Auswelt. No se trata de eso. O sea, se trata de que cada uno de los aportes tiene una perspectiva que les puede apoyar a sustentar lo que ustedes hacen en las escuelas. ¿Sí? ¿Ya avanzamos, por favor?
Este no se trata de que lo leamos, es un ejemplo en los programas de estudios del 2011, bueno, ya vienen los del 2016, pero quise tomar los de 2011 como un ejemplo. Los aprendizajes esperados vienen así, ¿no? Viene cuáles son los generales, etcétera. Y luego viene especificado por bloques. ¿Sí? ¿Cuántos bloques hay en un ciclo escolar? 5. Y de veras sí platicamos antes de dormir. Bueno, entonces, fíjense muy bien. Chequen esto. ¿Cómo sabes que hay 5 bloques? Porque en mi escuela van pasando meses o semanas y vamos desarrollando nuestro cerebro. Ya te está conclusión. Es que cuando pasa el tiempo, es que porque tener solo un bloque no puedes dividir. ¿Y saben por qué se divide? ¿Saben por qué se dosifica? Porque aparte ese bloque se dosifican los temas, ¿no? Porque si nos dan de sopetón todo, ¿qué va a pasar con nuestra abstracción? Entre la de corto y mediano plazo se va a ir todo. Incluso porque tiene que ir de un nivel. Exacto. Exacto, porque además los programas de estudio están diseñados de procesos cognitivos simples a procesos más complejos. También tiene que aprender una cosa para aprender la otra. Exacto. Muy bien, entonces este es un ejemplo de los bloques como están organizados. Este es de Ciencias 1, bloque 3, y dice, entre los aprendizajes esperados, dice, reconoce la importancia de la respiración en la obtención de energía necesaria, bla, bla, bla. Y luego está el tema de la respiración. Luego dice, identifica las principales causas de las enfermedades respiratorias, y luego está análisis de causas. Entonces, ¿se fijan los temas? Yo resalté en negrito ahí 3 palabras, que son reconoce, identifica y argumenta. Los de ciencias tomen notas porque los van a necesitar. ¿Avanzamos? Por favor. Matemáticas. Matemáticas 1, bloque 3. Resuelve porque resuelve. ¿No? Y entonces están ahí unas ecuaciones de las que hablaba Carla hace rato. Y ahí dice que resuelve. Entonces resuelve. Tomen nota. 3 veces resuelve. Lo van a necesitar. ¿Avanzamos? Por favor. Español 2. Identifica, emplea, identifica. ¿Lee de español nadie? ¿Tomamos nota? Identifica, emplea, identifica. Avánzale. Este se copió en otro formato porque los copié tal cual, pero aquí vean si alcanzan a ver. Bloque 3. Distingue, cuestiona y analiza. Distingue, valora, cuestiona, analiza. ¿Sí? Y estos son de formación cívica y ética, tomen nota. Distingue, valora, cuestiona y analiza. Sigue. ¿Ok? Tenemos a geografía. ¿Hay alguien de geografía? ¿No? Bueno, pero fíjense cómo van. Explica, reconoce, analiza y analiza. ¿Avanzale? ¿Inglés? ¿No? ¿No había nadie de inglés? Pero bueno, espérate, ¿sí? Aquí no pasa nada. Inglés. Localiza, comprende y completa. Historia. Tome nota. Identifica, analiza, explica, reconoce. Ah, no, ¿ya listos? ¿Todos tienen nota de lo que ocupan como aprendizaje esperado? ¿Ya? Todos estos aprendizajes esperados, se fijan la palabra que es un proceso cognitivo. Es un verbo operativo, le llaman. Operativo es porque se realiza, porque se ejecuta, porque puede realizarse. Entonces, un verbo es una acción, efectivamente. Entonces, ¿dudas con esto? ¿No? Los presentan así, ¿no? Como a qué competencia, qué campo formativo fortalece, y luego dice qué temas, cuál es el tema del bloque, y luego viene descrito específicamente cuáles son los procesos, los aprendizajes esperados.
Y eso significa, son todos los procesos cognitivos que ustedes deben de lograr. ¿Con qué? Con la información que está a un lado. Yo les pregunto, ¿qué es importante? ¿Aprenderse los contenidos? ¿O desarrollar los procesos cognitivos? Es una dicotomía que todo el mundo tiene polémica diario, ¿no? ¿Qué es? Si son más importantes realizar los procesos cognitivos, ¿por qué les exigen que les reciten la información? ¿Por qué les hacen un examen donde les están preguntando información? Pri, pri, pri. Para que los niños puedan desarrollarse lo que ¿Eh? Yo creo que es una forma de tener evidencias. Ojo, díganme por qué en los planes de estudio hay contenidos de este tipo. Porque es lo que deben saber. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Que se supone que deben aprender. ¿Quién dijo? El presidente. Vean nada más, si se lo van a preguntar en el examen de ingreso al servicio, en el artículo 3 dice que todo lo que se transmite en educación básica debe ir conforme a ¿qué? Al progreso científico, ¿sí? Entonces, universal, no solo lo que podamos ver en México. Por eso hay contenidos, por eso vemos teorías en ciencias, por eso vemos los procesos en matemáticas, por eso vemos la incorporación y las estructuras en lengua, en español, en inglés, por eso vemos el desarrollo moral, el juicio crítico en formación cívica y ética. Son conocimientos universales y entran en esa categoría. No están ahí porque no tenían nada que hacer y luego los metieron. No. Atienden a esto, a un asunto filosófico. Pero además, con esos contenidos, ¿yo qué tengo que hacer? En el caso de, por ejemplo, a ver, espérame. Dice, identifica la duración y secuencia de los procesos relacionados con el imperialismo. Duración y secuencia de lo que se relaciona con el imperialismo. ¿Qué tendría que saber el estudiante? Primero, conceptualizar qué es el imperialismo. Y luego, ¿dónde sucedió? ¿Cuánto duró? ¿A qué se aplica? ¿Cuáles son las condiciones sociales, económicas, culturales, etcétera, bla, bla, bla? ¿Y para qué ven eso? Para, en base a eso de las fechas, saber cómo van las secuencias. Porque siempre es importante saber qué pasó antes, ¿no? Bueno, sí, obvio. Me están contestando los niños de la secundaria y los conchudos de la normal están. Es que saben, Los queremos escuchar. ¿qué saben? A ver, ¿Qué es? ¿qué onda con ustedes? ¿Qué pasó? Es que me perdí. Estamos aprendiendo. ¿En qué nos ¿Sí? Muy bien. El asunto de todo esto es que aquí radica la complejidad de que no podemos demostrar que alguien aprende. Si ustedes no son capaces de analizar primero, ¿saben? Dicen, no, es que yo no soy... Luego les dicen, maestro de historia, tú tienes que entender cómo funciona la bolsa de valores. Fuera de matemáticas, ¿no? Maestro de formación cívica y ética, tú tienes que saber cuáles son las leyes completas, cómo las pueden utilizar, etc. Ni que fuera abogado. Maestro de historia, tú tienes que saber todo. Y no se puede ni que fuera a dedicar a todo. El asunto es que el docente está obligado a ser el profesional más culto de todos. Si ustedes no entienden cómo funciona todo lo que rodea a sus estudiantes, ¿cómo van a hacer que ellos identifiquen que ese conocimiento es aplicable? Si ustedes no son capaces de identificar en dónde se aplica, ¿no? ¿Qué es el imperialismo? Maestros de las normales, ¿lo ves? El imperialismo. Para expandirse económicamente, nacionalmente, ideológicamente también, sobre otros países. Estados Unidos se expande en toda Latinoamérica, ideológicamente, económicamente. ¿Y se acuerdan de algún imperio? Sí. A ver, espera, los imperios romanos.
¿Cuánto abarcaban de extensión más o menos? Toda Europa y parte de Asia, ¿verdad? ¿Qué otro imperio se recuerdan? El imperio mongol. ¿De dónde a dónde? África del Norte, Asia, Europa, ¿no? ¿Qué otro imperio? El turco otomano. ¿De dónde a dónde? Fíjense muy bien, ¿eh? Fíjense muy bien lo que les voy a decir. Los de español deberían de saber esto. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? Por el idioma. Por el idioma. A ver, escuchemos. De ahí surgen los lenguajes. ¿Sí? Cuando hay un imperio, estamos hablando de que un país, una postura política, una tendencia, una ideología, se impone en un territorio muy, muy extenso. Y al imponerse, ¿qué creen que se va y se olvida todo? No. Entonces, todo lo que ese imperio dejó en esa zona geográfica se queda. Impacta en el lenguaje, impacta en el desarrollo geográfico, impacta en el asunto y avances tecnológicos, matemáticos, etcétera, de todo tipo, ¿no? Porque luego durante tal imperio se desarrolló esto. Durante tal imperio las teorías, los teoremas, etcétera. ¿En qué momento histórico vivió Pitágoras? Siglo IV. ¿Sí? En la antigua Grecia, previo a la invasión del Imperio Romano. Y ese teorema permanece hasta nuestros días. Entonces, ¿me pueden decir que alguno de los maestros que están aquí no necesita saber algo? Necesitan saber todo. Si no, están violando el artículo 3 porque nos van a calibrar, para empezar. Entonces, nos vamos a regresar. Nos vamos a regresar a las taxonomías y vamos a hacer un ejercicio breve cada especialidad. Esto que vamos a hacer no es la panacea, no les va a resolver sus problemas respecto a que no planeen bien, a que cuando vayan den bien sus prácticas, a que evalúen correctamente y que cuando regresen tengan evidencia de aprendizaje. No. ¿Saben qué tienen que hacer? Tienen que leer. Tienen que documentarse. Las teorías cognitivas, déjenme decirles aparte que todos y cada uno de ustedes en su licenciatura en segundo grado debieron de haber visto una asignatura específica de desarrollos cognitivos enfocados en su especialidad. Historia, enseñanza de la historia de procesos cognitivos, formación cívica y ética, el desarrollo moral y el juicio ético y moral, tiene que ver una materia de segundo. En matemáticas también, el pensamiento abstracto, la concepción de relaciones, etcétera, y todo eso viene en sus asignaturas de segundo. ¿Qué pueden hacer? Regresense, busquen sus antologías, a ver qué se encuentran. Y si ya las quemaron, lo que pueden hacer, o las mandaron al reciclado, que les dan 3 pesos, lo que pueden hacer es consultar en el plan y programas de estudios 99, ver la bibliografía y venir a este hermoso lugar que cuenta con la mayoría del acervo del plan de estudios 99. Mínimo. ¿Por qué? Porque no hay para dónde, chicos. Si ustedes no se preparan en ese sentido, ni para que se molesten en hacer el examen de ingreso al servicio. Bueno, a lo mejor le atinan. Pero si le atinan y les dan una plaza, cuando estén en la plaza los van a evaluar los 2 primeros años y les van a hacer otro examen. Pero en esta evaluación de los 2 años ya no es solo un examen. Es una subida de portafolio de evidencias donde ustedes argumentan en su planeación por qué le dejé hacer un crucigrama. Cómo ese crucigrama contribuye al logro de... Cómo ese crucigrama contribuye al logro del aprendizaje esperado. Entonces, no hay para dónde. Si son maestros y quieren enseñar o que el otro aprenda, tienen que dominar esto. Y todo lo demás que exista en el mundo, porque tienen que ser muy cultos. Entonces, bueno, me regreso un poquito al asunto de la taxonomía. Voy a salirme de la presentación y voy a hacer grande la taxonomía de Marzano para que hagamos un ejercicio, ¿les parece? ¿Todos tienen nota de sus taxonomía, de sus verbos? Sí.
Me volví a tocar, Ángel, ¿puedes mover a ver si ¿Listo? Okay. Ya tienen un verbo ahí cada uno de que corresponde a sus especialidades. Ahora díganme, ¿cuál sería el proceso, los chicos de matemáticas, para que un estudiante de secundaria resuelva un problema? Han de saber que los procesos pues van por etapas, así como las fases de la memoria, ¿no? Para que pase de una a otra. ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer un estudiante para poder resolver un problema? ¿Con qué debe de contar para resolver algo? ¿Sí? Hagan un listado de qué debe de tener. Y luego lo jerarquizan. ¿Qué es jerarquizar? En orden de prioridad. Jerarquizar es un proceso cognitivo. ¿Sí? Okay. Entonces hagan esto, todas las especialidades igual. Tienen sus verbos, ahora pongan. ¿Qué necesita un estudiante para poder hacer ese verbo? ¿Qué verbos tienen ustedes? Me ignoraron. ¿Cuál? Identificar. Piensen que tendría que tener el estudiante para realizar esto. Sería entonces la conversación. Cuando son capaces de identificar qué necesito para que el estudiante lo logre, simplemente van a traducir eso en una secuencia didáctica. ¿Cómo? Es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo. Matemáticas. ¿Qué necesita el estudiante para poder resolver un problema? ¿Se puede hacer? Bueno, a ver, escuchamos y luego complementamos con lo de atrás. A ver. Yo lo hice en 5 pasos sencillos, que es reconocer, comprender, identificar, analizar y resolver. Ok. En reconocer que debe de tener un concepto, o sea, porque si no tiene un concepto no puede comprender nada. Ajá, tiempo. Algo que está diciendo es muy importante. ¿Qué necesito para que alguien reconozca? Primero tiene que conozca, ¿no? Sí. Pues primero tiene que conocer. ¿Sí? ¿Qué necesito para que alguien reconozca? Primero conocer. Les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Ayer salí de la oficina, crucé el patio y ya estaban las actividades de este evento. Y entonces me interceptan los chicos y me dicen, maestra. Y yo, ¿cómo están? Hola. Y, ¿qué hace por aquí? Porque en realidad no sabía quién era. ¿Sí? Fíjense muy bien. Porque además parece estudiante de la normal y yo dije, pues ¿sabe de qué especialidad será? Porque no he trabajado con él. Y entonces, y ya me dijo, no, es que venimos con el maestro. Y ya inmediatamente hice uso de mis recursos asociativos, cognitivos. Y dije, ya, ok, ya sé. Y luego ya había otros chicos y entonces lo reconocí a él. Porque cuando voy a las secundarias a observar a los compañeros de ustedes cuando están practicando, a veces tengo la oportunidad de interactuar un poco con los estudiantes y con él ya había platicado. Entonces, para poder reconocer, significa que volver a conocer, es volver a conocer, necesitaré haberlo conocido primero. Si yo quiero que reconozca, forzosamente necesito que conozca primero. ¿Y qué necesito para que conozca? Identificar. ¿Qué más? Primero percibir, luego identificar y luego relacionar, asociar, crear un concepto al respecto, ¿verdad? Y entonces en mi concepto está él como un estudiante de la escuela secundaria y entonces yo utilizo mis estrategias de asociación para identificarlo a él y conocerlo. Cuando lo veo aquí, no espero verlo aquí, porque no es un contexto en el que yo espere verlo. Y eso tiene que ver con una representación.
Entonces cuando yo lo veo y recurro a esto que yo ya puse en mi memoria de largo plazo, que es un estudiante de esta secundaria, entonces lo reconozco. Entonces primero, ¿qué tendríamos que hacer primero? Que el alumno conozca lo que vamos a trabajar. Está bien, mi aprendizaje esperado es que analice, ¿sí? Y yo tengo que llegar ahí, pero para poder llegar ahí no me puedo brincar todo lo anterior. Y el problema de muchos de nosotros es que nos brincamos los procesos cognitivos y luego no entendemos por qué no hicieron las cosas. Llegamos y les decimos, a ver muchachos, lean su libro y hagan sí, a veces decimos análisis, pero normalmente decimos un resumen. Para hacer un resumen, ¿qué proceso cognitivo se necesita? La creación, la organización, la asimilación, la selección. Exacto. ¿Qué actividad tendría que hacer con los estudiantes para que ellos analicen? ¿Un cuadro? ¿Un cuadro de qué? No sé, un ejemplo de historia. Porque yo puedo hacer un cuadro. ¿Un qué? El hecho histórico separe los 4 ámbitos históricos. ¿Ok? Es un cuadro de doble entrada. ¿Sí? Yo pongo aquí la Revolución Mexicana y pongo aquí la vida actual. Condiciones sociales. Díganme las condiciones sociales de la Revolución Mexicana. Todos la vieron así en la primaria. Pobreza, desigualdad, ¿de quién con quién o qué? Discriminación. No, está hablando la verdad. Discriminación, etcétera, ¿no? Entonces él pone ahí y entonces yo le digo, a ver, descríbeme la época actual. Discriminación, desigualdad, trabajos explotados, pobreza, estamos igual, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces yo quiero que haga un análisis, pero primero descompongo algo en sus partes. Entonces serían, en el caso de historia, solemos mucho hacer el asunto social, el económico, el cultural, el político, etcétera, ¿no? Y ese es nuestro criterio de análisis. Pero para que ellos identifiquen, pueden hacer ese análisis, ¿qué otra cosa tendrían que hacer? Saber que es una condición social. Entonces necesitan también saber ese concepto, ¿no? Si yo los pongo a hacer una operación matemática, tengo que saber cuál es el dividendo, cuál es el divisor, y cuando escucho el planteamiento del problema, debo de saber ubicar en qué lugar va cada dato, porque si yo no lo ubico, no voy a poder resolverlo, ¿sí o no? Entonces tienen que conceptualizar. Y a veces llegan, ¿saben lo que es un dividendo? Entonces, pero si llegan y les dicen, las partes de la organización. No, y luego está prohibido decir la casita, ya me dijeron. No se dice casita, se dice división. Bueno, entonces ustedes llegan con el estudiante y le dicen, tengo una pizza que normalmente tiene 8 pedazos y tengo cuatro amigos que se van a comer la pizza. Si tuvieran que comer igual todos, ¿cuántas rebanadas se tendría que comer cada uno? No se puede. Sí. No dije 4 amigos. Por eso. Son 8 rebanadas y son 4 amigos. 2 más 1. Está bien. Corría un amigo y son 3 amigos y yo. Por eso es mi asistente. ¿Sí? Ok, está bien, son 4. Entonces, si él tiene que plantear, porque luego les decimos, a ver, ¿cuáles son los datos? Porque les pedimos datos. Y cuando hacemos ese ejercicio nos ayudamos a analizar el problema. Entonces, ¿qué datos tenemos? La pizza con su cantidad de rebanadas, ¿cuántas rebanadas son? 8. Y luego tenemos 4 amigos nada más. 4 personas. 4 personas, pues. ¿Sí? Son 4 personas y entonces esos son los 2 datos. Y luego dice operación. Pero que tienen que Ay, que tienen que comer igual, esa es una condición. Porque luego se complejiza. Uno es más tragón que los otros, otro está a dieta. Entonces, ¿cómo lo resolverías, no? Pero aquí
aquí no vamos a hacer eso. Luego viene la etapa de dice la operación. Y entonces el estudiante tiene que saber acomodar perfectamente los datos en el formato de la operación de la división. Si ponemos el símbolo división, ¿qué va dentro? El número de rebanadas de la ¿Qué número es? 8. 8 son las rebanadas. ¿Y el divisor? 4. Entonces va fuera, ¿no? Significa que el de adentro se va a partir. Y entonces saca el resultado y lo pone en resultado. El asunto es que a veces hay niños que llegan al resultado y no siguieron el proceso que ustedes les enseñaron. ¿Están mal? No. Porque la finalidad de la educación básica es que logren ser ¿qué? Competentes. Entonces debe de haber flexibilidad. Ahora, el doctor decía, voy a cerrar con esto. Les digo voy a cerrar porque el rollo de este asunto de los procesos cognitivos no se ve en una sesión como esta. En realidad es un proceso arduo y de mucho trabajo. Y entonces podemos ahorita hacer el ejercicio simplemente con ese verbo que dijimos. ¿Qué hago en mi planeación? Entonces, si yo necesito que mi alumno de matemáticas aprenda esto, lo primero que le voy a enseñar es a identificar datos, ¿verdad? Entonces, en mi secuencia didáctica, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Identificación de datos. Pero antes de la identificación de datos, ¿qué tendría yo que ver? Revisar qué tanto sabe él de las divisiones y luego conceptualizar lo que es la división y luego lo que es un dato y qué información de ese enunciado califica como dato. Ven que no es nada más decirles, miren, tenemos tantas, ¿verdad que no? El asunto es que cuando presentamos el problema y no nos preocupamos por el proceso, ya hubo un estudiante que se le fue algo. Y nosotros avanzamos y luego no entendemos por qué no lo contestó bien si yo explico tan claro. Y el problema era tan fácil. No entiendo qué pasa con él. Es que está distraído, ¿no? Y bueno, el asunto es que los maestros debemos ser muy sensibles ante esto. Debemos de saber identificar si el alumno tiene el proceso cognitivo, si lo está desarrollando. Entonces tenemos una secuencia didáctica donde cada uno de los pasos debemos asegurarnos que se logre. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con el trabajo por proyectos, que se espera un producto final pero que se va haciendo de manera paulatina en un periodo de tiempo. Esto es algo muy semejante en cada una de las secuencias. Pienso cuál es cada uno de los pasos que tienen que seguir y los monitoreo. Les digo qué tienen que hacer y monitoreo. Si yo veo que alguien se atora, a ver, ¿te atora en qué? En los datos, no, es que no sé cuál. A ver, es que el divisor son las personas que se lo van a comer. Y el dividendo, pues es el producto que se van a comer. Y entonces empiezas ahí. Pero si ustedes no son receptivos a esto, no van a saber identificar quién se les atora en algo. Porque luego les dejan las cosas y ustedes a calificar. Mire, palomita. Fulano, sutano, perengano. ¿Cómo le van a hacer? 50 minutos, una sesión de clase y ver un proceso. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cómo harían su planeación? Así es. Puedo recurrir tal vez al asunto de tutoría entre pares, etcétera. ¿Qué hago? Reduzco mi nivel de logro de objetivos. Redúzcanlo. Pero si ustedes no son capaces de identificar los procesos cognitivos que están implícitos en el proceso, no van a saber cuáles van a ser las etapas. O los reconozco, si no, no voy a saber dónde tengo que hacer parada, ¿no? En esta sesión vamos a ver solamente qué es un problema matemático. ¿Cómo es un problema? Pues cuando no sabes cómo resolverlo, cuando no tienes la solución. Ok. Y vamos a identificar en esta sesión esto. Y vamos a hacer varios ejercicios. El hecho de que ustedes los ejerciten en el proceso es enseñar a aprender. Enseñar a aprender se centra en el proceso, no en el producto como nosotros lo hacemos. Si ustedes enseñan al estudiante a seguir una serie de pasos y a identificar en qué momento se atora y por qué se atoró, lo están ayudando porque él cuando tenga un problema fuera de la escuela va a ser capaz de realizarlo. No solo enseñamos contenidos, jóvenes, enseñamos a aprender. Y esto tiene que ver con el proceso que seguimos. Si somos arbitrarios en los procesos, ellos siempre van a estar conflictuados con los procedimientos que tienen que seguir para resolver algo. Siempre, en todas las asignaturas. Luego vemos
el desarrollo del juicio moral. ¿Y qué es moral, no? Ahorita todavía creo que es la asignatura más difícil que hay y luego le sigue historia. ¿Por qué? Por la complejidad de las cosas que tienen que evaluar, ¿no? Ustedes evalúan un proceso, matemáticas evalúa un proceso. Se le brincó aquí este proceso, me regreso y le explico eso. Es más observable. Pero díganme en formación cívica y ética y en historia, es complejo. Por eso yo les digo que se dediquen a otra cosa. Al comercio. Entonces, todo esto espero que haya sido un poco más ilustrativo para ustedes. Y ahí está el coco de enseñar a aprender. Hay un plus en todo esto. Además de todo lo que tienen que saber, dominar, conocer planes de estudio, etcétera, etcétera, tienen que conocer sus procesos cognitivos. Saber cómo funcionan. Si no, no pueden hacer esto. ¿No les costó trabajo? Claro que les costó. A ver, para analizar, ¿qué hacemos? Lo hacemos en operativo, así, automático, ¿no? Piloto automático. Se aprende a analizar, es igual a esto. Y hay quien ni siquiera lo puede hacer bien. Pero no se trata de saber cuáles son los pasos, se trata de por qué hago esos pasos. Si ustedes no son capaces de identificar su cognición, me refiero a la metacognición que tiene que ver con la supervisión personal de los procesos que siguen, no van a saber identificarlos en el otro. ¿Sí? Cuando ¿han hecho ejercicio? Sí. Entonces, cuando estás haciendo ejercicio, luego el instructor, ¡ey, la pierna más arribita, más arribita! Y entonces estás con la pierna, pero no le querías hacer tan arriba porque te arde, ¿no? La natación, ¿no? Está así como, le dicen que respire y luego le hace. Y deja hasta de patalear y entonces empieza a hundir sola. Entonces tienes que hacerle de lado, ¿no? Si el maestro no identifica qué partes son las que fallan, porque él las hace. ¿Sí? No. Si no lo hacen ellos, si no lo hacen ustedes, no van a poder identificarlo en el otro. Ahora, les voy a decir una anécdota rápida. Yo tuve muchos problemas con el mayor y el menor que. ¡Ay, qué fácil! Sí, el mayor que y el menor que son los que están así. Y entonces ella me decía, es bien fácil porque el lado abierto va donde está el número más grande, siempre. Y el pequeño va donde está el más pequeño. Pero están así. Y entonces, pues ahí no tenía yo problema. Siempre le ponía el lado abierto al más grande, porque era pues, algo fácil de analizar. Pero la bronca estaba cuando me pedían que lo escribiera. Era menor. Cuando me pedían que lo escribiera yo tenía conflicto. Y entonces la maestra nunca podía identificar yo por qué me equivocaba. Ni yo. Entonces, ¿saben dónde estaba mi bronca? Que yo no leía de izquierda a derecha. Voy a ponerles un ejemplo. Voy a deshacer aquí una obra de arte. ¿Me prestan la pluma, por favor? Sí, gracias. Esto es correcto, ¿no? Sí. A ver. Eso sí me lo sé, no me lo van a refutar. Espérame. ¿Sí? El asunto era, ¿qué es este? Mayor que. Yo no sabía que era un mayor que porque yo no leía de aquí para acá. Entonces yo igual podía decir que era menor que o mayor que si empezaba de aquí para acá. Si yo lo veo de aquí para acá, digo que este es menor que este. Y entonces decía, ¿por qué aquí es mayor que y por qué acá está al revés? O sea, era un problema que yo no podía distinguir, lo distinguí hasta que tuve que dar matemáticas en la secundaria a unos niños de primero. Porque entonces yo estaba obligada a explicarles qué pasaba ahí con el mayor y el menor que, y descubrí que era tan sencillo como que la maestra me hubiera dicho, siempre se lee de izquierda a derecha. Entonces este es mayor que este, y este es menor que este, porque empiezo por acá. Eso era todo mi problema. Ese era todo, qué sencillo, ¿verdad? El asunto es que la identificación del proceso cognitivo en el otro es más compleja que en sí mismo. Por tanto, debo dominar la identificación en mí para luego poderle explicar al otro.
Pero si quieren ser maestros, o lo hacen o chispense de esta profesión, porque las generaciones que vienen no tienen la culpa. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a terminar. Espero que les haya sido de utilidad. Desde luego, cuando hagan sus secuencias didácticas, cada uno de ustedes tendrá que pensar qué secuencia de procesos cognitivos tendría que ver para que entienda el problema y se logre el aprendizaje esperado. Y por supuesto tener evidencia. Si no tienen evidencia, el INE los va a tronar. Y sus datos de PD tal vez. Bueno, sí, pues bueno, gracias. Dudas, sugerencias, recetas de cocina, lean todo lo que se pueda de información. Y bueno, estamos ubicados, la doctora Ceci y el doctor Mario, estamos ubicados en el tercer módulo, aula 27, y ahí estamos los miércoles por la tarde. Si alguien requiere apoyo o algo, acérquense. También tienen la opción de, si quieren sistematizar sus prácticas, escribir, publicar o algo, pues estamos con el interés de que ustedes se ejerciten en esta habilidad también para que desarrollen. ¿Va? Ahí los esperamos. Gracias. Bueno, antes de que se vayan, solamente agradecer a la maestra Norma por darnos su tiempo y compartir un poco de lo que sabe. Esto es solo la puntita del iceberg. Llevamos un año intentando comprender sobre esto y nos ha costado muchísimo aplicarlo, evaluarlo, sistematizarlo. Por lo tanto, pues los invito a que intenten incursionar más en esto, y pues están los maestros que con toda la disposición lo hacen, impartiendo conferencias, charlas o de manera personal. Y para terminar, solamente darle una constancia, maestra. Por su participación, la Secretaría de Educación Jalisco, la Escuela Normal Superior de Jalisco y la Universidad de Guadalajara otorgan el presente reconocimiento a la maestra Norma Lidia Díaz García por su valiosa participación como expositora en la conferencia Procesos Cognitivos en la Educación Secundaria, que se llevó a cabo el día martes 28 de marzo de 2017 en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Jalisco, en el marco del encuentro de historia, una retrospectiva epistémica. Atentamente, el doctor Víctor Manuel Ponce Grima, director de la Escuela Normal Superior de Jalisco, Guadalajara, Jalisco, 28 de marzo de 2017. Gracias. Gracias a la maestra Martita que nos dio asilo político. Gracias. Por último, un comercial. Mañana es el último día de este encuentro de historia, que ayer comenzamos.